¿Por qué a veces parece que todos avanzan menos tú? Quiero hablar de esto porque he estado pensando mucho en esta sensación de estancamiento, más allá de estar estancado. A veces como creativos tenemos una sensación de estancamiento que desde mi punto de vista tiene una raíz en la comparación y tiene raíz en pensar que estás más perdido de lo que en realidad estás. Pensar que estás más atrasado de lo que en realidad estás en tus procesos o en tu progreso como creativo, como emprendedor, como artista. Y tiene que ver con que como cada vez hay más gente compartiendo su vida en redes sociales, compartiendo sus proyectos, compartiendo sus viajes, nos metemos a las redes sociales y vemos que todos están viajando, todos están estrenando proyectos. Aparentemente todos están logrando sus metas menos tú. Mientras tú sientes que estás como si tu vida estuviera en pausa y como que algo tiene que pasar para que empiece a avanzar tu vida. Y de repente sucede que entra un pensamiento que es como un virus, es como un intruso que te hace decir, ¿y si algo estoy haciendo mal? ¿Y si yo estoy mal? ¿Y si he tomado las decisiones incorrectas? Y entonces justo estaba reflexionando sobre esto antes de empezar a grabar. Y lo que pasa es que, bueno, yo en lo personal he sentido que a veces el mundo va como a una velocidad distinta a la que yo quiero ir. Como si a mí me gustaría, como si a mí me gustara tomarme mi tiempo con las cosas y mi vida fuera en cámara lenta, pero todo a mi alrededor fuera en cámara rápida. Es tal vez algo muy, muy raro. Escríbeme si te ha pasado esto, platícamelo. Pero honestamente creo que tiene 100% que ver con una comparación constante con personas que admiramos, que son altamente productivas y altamente creativas, que son algo así como una excepción a la regla, y al mismo tiempo personas que no admiramos, que no tendríamos por qué compararnos con ellas, pero lo hacemos porque el mundo nos quiere confundir, el mundo nos quiere confundir con el materialismo, el mundo nos quiere confundir con el estatus, todos los juegos de falso éxito. Obviamente cada quien tiene la libertad de definir el éxito como quiera, pero definitivamente estoy convencido de que el mundo, o por lo menos la cultura como la conocemos hoy en día superficialmente en el internet, está diseñada para drenarnos emocionalmente y para que entremos en un ciclo constante de comparación, aún con personas que están viviendo vidas que nosotros no queremos vivir. Y esto me pasa a mí, por ejemplo, con cosas materiales que sé que no necesito, pero que de alguna manera iba a decir muy en el fondo, pero es al revés, de una manera muy superficial me gustaría tener. Por ejemplo, me gustaría tener un reloj de lujo. Yo tengo muy bonitos relojes, tengo una colección pequeña de muy bonitos relojes, pero no tengo un Rolex o... No me quiero poner a decir la marca. Hay un reloj que se llama un Royal Oak que verdaderamente me encantaría en algún momento de mi vida ahorrar $50,000 y comprarme ese reloj. Pero yo sé que es una estupidez, te lo estoy compartiendo porque es el ejemplo perfecto de cómo, aunque tengas una buena brújula o aunque tengas buenos principios, en un lapsus, en un momento de tal vez estar distraído, puedes confundirte y pensar que quieres cosas que no quieres. Yo, para ponerte el ejemplo del reloj, de repente justifico que no sé, en 10 años, en 20 años, o en 5 años, como símbolo del éxito obtenido,
Me encantaría tener ese reloj, por ejemplo. No por lo que cuesta el reloj, no por ni siquiera la utilidad del reloj, sino porque la gente que sabe ve ese reloj y lo hace una equivalencia con un tipo de persona, ¿no? Tienes que ser un tipo específico de persona para traer ese reloj. Y ahí es donde yo digo, para yo poder tener ese reloj, quiere decir que en mi vida tengo que abrazar ciertos principios, ciertos valores, ciertas prácticas de manera constante por un periodo largo de tiempo. Y después ese puede ser un premio que simboliza que realmente hiciste esas cosas difíciles que dijiste que ibas a hacer. Y honestamente me parece una justificación perfecta. Un amigo cercano a mí se acaba de comprar un super reloj y estábamos hablando de esto y creo realmente que es una justificación válida. Pero ya después, en un momento de más tranquilidad, de estar conmigo mismo, dije, en realidad no deja de ser un juego de estatus que representa un éxito falso que no es la definición de éxito que yo tengo y que quiero para mi vida. Entonces, todo esto, al parecer, cuando lo quieres, te duele no tenerlo y te provoca que no te sientas bien contigo mismo porque dices, otros ya lograron lo que yo quiero, ¿por qué no lo he logrado yo? Y a veces la respuesta obvia a esas preguntas duele. Y a veces lo que pasa es que te empiezas a creer todas esas justificaciones mentales que pueden estar basadas literalmente en mentiras que heredamos de nuestros papás y que probablemente ellos heredaron de sus papás. Pero esto poco a poco lo que pasa es que te paraliza. Empiezas a dudar de ti, empiezas a procrastinar, que es básicamente dejar de hacer las cosas importantes en tu vida por miedo al fracaso o por miedo al éxito. Y estás distraído, perdiendo tiempo en cosas que no son importantes. Y hasta empiezas a creer que probablemente estas otras personas que ya están viviendo la vida que tú quieres vivir tengan un propósito más verdadero, más elevado que tú, o tengan cosas que tú no tienes y que eso les permite lograr las cosas que están logrando, y empiezas a vivir una mentira que es, no he logrado esto porque me falta esto. No soy todavía el artista que quiero ser porque no tengo dinero para hacer publicidad en redes sociales. No soy el emprendedor o el empresario que me gustaría ser porque mis papás no me dieron dinero para invertir en mi empresa. No soy bla 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 porque no tengo el carisma. Todas estas justificaciones en realidad son excusas. No estoy diciendo que sean mentiras, puede ser verdad, pero el problema es que lo utilizamos como excusas para hundirnos más en ese hoyo o en ese vacío de la comparación y justificar el dolor que sentimos por compararnos con otros y después preguntarnos por qué yo no he logrado estas cosas. Entonces, lo que estuve pensando que nos puede ayudar a encontrar un centro en todo esto es que, para empezar, la mayoría de las personas con las que podemos llegar a compararnos están improvisando, ¿no? No tienen un manual ni están siguiendo perfectamente las cosas que tienen que hacer. También hay un factor de suerte, o si no es suerte, por lo menos es de alineación de ciertas circunstancias que se tuvieron que haber dado para que surgiera esa realidad que tú ves en las redes sociales y que está filtrada también por una decisión de quitar lo malo, de quitar lo negativo, y solo te muestran la mejor versión de ellos y tú te estás comparando con eso, lo cual es todavía
es todavía mucho más difícil de entender o de salir de ahí. Y por otro lado, el avance no siempre es visible. Puede ser que estés haciendo grandes cambios en tu vida, pero no son cambios que puedas presumir en redes sociales. Y lo más importante de todo es que compararse no está mal. Lo que está mal es compararse con otras personas. Lo que está bien es compararte contigo mismo en el pasado. Y si eres un poquito mejor que el tú de ayer, ya creo que verdaderamente tienes lo suficiente para sentirte bien, completo y pleno con tu progreso. Porque literalmente la única medida real de si estás estancado o no es la comparación contigo mismo. Si sigues en el mismo lugar en el que estabas hace un mes, 6 meses, un año, entonces preocúpate porque estás estancado. Pero si ayer o hace una semana hiciste algo importante en tu vida, tal vez no es el gran proyecto que puedes compartir en redes sociales y te van a llover los likes y las palmadas en la espalda y la retroalimentación positiva de la sociedad, que no tengo nada de malo con eso, pero no por eso creamos cosas importantes en la vida. Pero si por lo menos dejaste de hacer un hábito que ya no te servía, si escribiste algo en una libreta que tiene que ver con tus procesos internos, con cosas que estás entendiendo sobre ti mismo, si iniciaste un nuevo hábito y que sabes que te va a hacer bien, todas esas cosas son los mayores avances que podemos tener. Y está bien si no los compartimos en redes sociales, y está bien si otras personas que admiramos están en otro lado completamente. Es importante que eso te sirva de inspiración, pero que no sea el punto de comparación que te hace sentir menos. Entonces, en vez de compararte, hay que conectar con lo que es significativo para ti, primero que sepas qué es importante, y luego compararte contigo mismo ayer, o hace un mes, o hace un año. Porque entonces verdaderamente vas a tener el mismo contexto en la comparación y vas a saber si estás yendo por buen camino o si de alguna manera, si sigues en el mismo lugar que hace un año, necesitas empezar a tomar decisiones más drásticas en tu vida. Necesitas tal vez cambiar tu percepción de qué significa ser feliz o estar bien, y probablemente vas a entender que necesitas hacer cosas difíciles, cosas que temporalmente te hagan sufrir en el... ¿Qué estoy tratando de decir? Sí, cosas que en el corto plazo son difíciles. Tienes que atravesar tal vez un periodo de dolor. Por ejemplo, si quieres bajar de peso o si quieres dejar de hacer un hábito que no te sirve más, que sabes que no deberías de tenerlo, si quieres dejar una adicción. Tienes que atravesar sí o sí algo así como un periodo de dolor. Pero ese es el camino a una felicidad más verdadera, más profunda, más real, que la felicidad superficial de la gratificación instantánea y los placeres hedonísticos de la vida, las distracciones que probablemente nos anestesian este dolor profundo que sentimos cuando nos comparamos con gente que ya está viviendo el éxito que nosotros queremos vivir, y que en la gratificación instantánea de priorizar lo fácil, podemos llegar a vivir una vida en donde nos convencemos a nosotros de que estamos felices, de que todo está bien, de que tenemos placer, de que estamos disfrutando la vida. Y definitivamente esto te lleva a la perdición, ¿no? Esto es una estrategia que no funciona. Tenemos miles de años de saber que no funciona, y la única respuesta, desde mi punto de vista, es que tú tienes que tener tu propio proceso, tú tienes que ir a tu propio ritmo, enfocarte en construir lo que es importante para ti, sin ansiedad por la validación de los demás. Pero, en pocas palabras, solamente comparándote contigo mismo, no comparándote con nadie más que contigo mismo.
porque de esa manera, y me parece que es la única manera, vas a lograr pasar de la falsa felicidad a la verdadera felicidad, aceptando voluntariamente los retos más importantes que tienes enfrente. De alguna manera, esto lo hablaba en otro video, haciendo relación a esta idea cristiana de cargar tu cruz, que tiene que ver, más en español, es que voluntariamente nos tenemos que entregar a eso que es el reto más grande que tenemos enfrente. Es abrazar el sufrimiento voluntario de las cosas difíciles que tenemos que hacer, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, ya por último te quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la comparación y que no es tan fácil dejar de hacerlo de un momento para otro. Tenemos que entrar a un proceso en el que nos cachamos a nosotros mismos comparándonos con otros, pero el peligro de la comparación es muy real y al final lo que pasa es que nos roba de la verdadera felicidad. Y luego pasa también que vemos lo que aparenta ser verdadera felicidad en otros, pero en realidad solo es una fachada, es una ilusión, es una actuación para que tú pienses de cierta manera sobre esa persona, pero en el fondo es la falsa felicidad. Y la falsa felicidad siempre ha sido y siempre será el peor tipo de tristeza.